Evangelio de hoy. Lunes 1 de diciembre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 8, versículos 5 al 11. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un centurión y le rogó diciendo: Señor, mi criado está en casa postrado, paralítico, y sufre terriblemente. Jesús le respondió: Yo iré a sanarlo. Pero el centurión contestó: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra, y mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina, y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a uno: ve, y va. Y a otro: ven, y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían: En verdad les digo que en nadie de Israel he encontrado una fe tan grande. Y les digo que muchos vendrán de oriente y occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pasaje evocado en Mateo nos presenta un encuentro breve en apariencia, pero de un alcance espiritual y humano enorme. Un centurión se acerca a Jesús pidiendo sanidad para su siervo, y lo hace con una humilde franqueza que desconcierta. En ese gesto sencillo se condensan preguntas sobre la autoridad, la fe, la pertenencia, la compasión y la relación entre quien necesita y quien puede sanar. Esta reflexión busca detenerse en cada matiz del relato para extraer su eco para hoy. Cómo nos impresionan los símbolos de poder. Cómo responde Dios ante la fe humilde. Y cómo se abre la promesa de inclusión a quienes no parecen pertenecer al pueblo elegido. El centurión, autoridad y vulnerabilidad. El centurión es figura compleja. Representa la autoridad romana, el poder organizado y la disciplina militar. Desde la perspectiva social de su tiempo, es parte de la presencia ocupante. Alguien a quien muchos miraban con recelo. Al mismo tiempo, ante su petición, se revela una vulnerabilidad profunda. Su siervo está enfermo, y esa cercanía humana lo pone en la situación de depender de otro. En ese cruce nace una tensión. El que ejerce control sobre hombres se encuentra ahora sin control frente al sufrimiento de un ser querido. Esta tensión humaniza al centurión. No es solo un símbolo abstracto de poder. Es un hombre que sabe amar y que reconoce sus límites. Esa honestidad frente a su impotencia es ya un primer acto de fe. Se atreve a pedir a quien tiene la fama de sanar, a quien ha hablado con autoridad sobre el reino. No se la juega por orgullo, ni se escuda en su rango. Expone su necesidad sin dramatismos y sin pretensiones. El modo de pedir, humildad efectiva. Hay algo pedagógico en la manera de pedir del centurión. Él no exige. No utiliza su posición para presionar. Tampoco se presenta con un discurso florido. Envía intermediarios, probablemente pensando que su rango hace incómodo un contacto directo. Esta elección revela sensibilidad y prudencia. Pero, más aún, su fe se hace evidente cuando señala la capacidad de Jesús para obrar a distancia.
Esa confianza en la palabra y en la autoridad de Jesús es la que asombra. La humildad en el pedir es efectiva cuando reconoce la realidad del otro, que puede obrar. Aquí la humildad no es sumisión pasiva, sino reconocimiento activo. Entender la diferencia es clave. Podemos confundir humildad con negación de la propia voz. Sin embargo, la humildad auténtica se expresa cuando quien pide lo hace desde la claridad y la confianza en la capacidad del otro. Es una humildad que sabe que la ayuda necesaria puede venir y que por eso confía. Jesús y la reacción, admiración y ampliación de horizonte. La reacción de Jesús ante el centurión es sorprendente y reveladora. No se limita a cumplir una petición. Su asombro es morirá. Admira la fe del centurión. En aquel gesto hay dos movimientos. Por un lado, una sorpresa porque la fe se manifiesta en quien no pertenece al círculo esperado. Por otro, una confirmación de que la fe no está restringida por pertenencias ni etiquetas. Jesús aprovecha la ocasión para enseñar. Al elogiar la fe, está también desafiando las expectativas de sus oyentes. El rasgo más revelador es que la fe del centurión parece ceder. La de muchos dentro del pueblo de Dios. Esto invierte categorías. Quienes se creen dueños de la relación con Dios pueden quedar fuera, y quienes se esperan que queden fuera, entrar en la experiencia de la confianza en la palabra divina. La autoridad de la palabra, sanar sin presencia física. Una dimensión teológica poderosa del relato es la autoridad de la palabra. El centurión confía en que la orden de Jesús será eficaz aún sin presencia física. Esa creencia remite a una convicción sobre la naturaleza de la autoridad. No es simplemente fuerza o coacción, sino eficacia comunicativa. La palabra, cuando encarna verdad y amor, tiene la capacidad de transformar a distancia. Esto nos coloca ante una pregunta fundamental sobre cómo entendemos la acción divina en el mundo. No todo debe ser mediado por ritos visibles o presencia física para que la gracia actúe. La fe que confía en la palabra es capaz de abrir espacios donde la distancia no es obstáculo. En un mundo donde muchas veces permitimos que lo mediático y lo inmediato gobiernen nuestras expectativas. Este pasaje nos recuerda la potencia de la palabra legítima. Inclusión y universalidad, el horizonte abierto. Al elogiar la fe del centurión, Jesús pronuncia una sentencia con alcance escatológico. Muchos vendrán de oriente y occidente para comer con Abraham, Isaac y Jacob. Este anuncio tiene una lectura inclusiva. La salvación no quedará encerrada en una comunidad étnica o religiosa, sino que se extenderá más allá de fronteras. La lógica de Dios, sensible en este pasaje, es expansiva. La inclusión que aquí se anuncia no es una simple tolerancia, ni una mezcolanza indiferenciada. Es más bien el reconocimiento de que la fidelidad y la confianza pueden brotar en lugares inesperados. Esto desafía cualquier forma de exclusión fundada en privilegios nacidos de pasado o de lealtades culturales. La promesa se abre. El banquete del reino acoge a quienes creen, independientemente de su linaje. Fe y humildad, la paradoja oxigenadora.
La fe del centurión no es espectacular, no reclama señales grandes ni exigencias. Se sostiene en humildad. Esa combinación es, paradójicamente, la que otorga fuerza. La grandeza de la fe no está en la demostración pública, sino en la capacidad de poner la propia vulnerabilidad en manos de la palabra de Dios. Por eso Jesús la califica como modelo. La paradoja aquí es nutritiva, la humildad no reduce la fe, la oxigena. Al contrario de muchas posturas religiosas, que confunden fervor con ostentación. Este pasaje propone que la confianza serena y la claridad de criterio brotan en la modestia del corazón. La fe madura reconoce límites y, al hacerlo, se abre a la gracia. Autoridad humana y autoridad divina, lecciones de poder. La figura del centurión nos permite reflexionar sobre el poder humano. Él conoce la estructura de la autoridad. Da órdenes y espera obediencia. Pero frente a Jesús descubre otro tipo de autoridad. La del verbo que armoniza, que ordena sin imponer. Que transforma sin violencia. Esa autoridad divina no compite con la humana sino que la ilumina. Muestra su fin y la orienta hacia el servicio. Aquí hay una enseñanza ética para quienes ejercen cargos. La autoridad verdadera es la que sirve a la vida, que no busca prestigio sino bienestar. El centurión, en su humildad, ejemplifica la posibilidad de que la autoridad se ponga al servicio del otro y, a su vez, se someta a una autoridad mayor cuando es para el bien. Sufrimiento y compasión, el motor que mueve el relato. En el fondo de todo está el sufrimiento del siervo. Es la motivación que moviliza al centurión. Su amor por el siervo nos recuerda que la compasión no distingue categorías sociales. La ternura frente al dolor es lo que hace posible el gesto de fe. Jesús, por su parte, responde a esa compasión con el reconocimiento de la fe y finalmente con la sanidad que la palabra consigue. Este punto nos confronta con una ética de la cercanía. La respuesta a la fragilidad humana debe ser siempre justicia, cuidado y sanación. Si la religión se desvía hacia la hipótesis fría o meramente normativa, pierde su corazón. El relato, entonces, es una lección de que la religión verdadera palpita cuando se conmueve ante el que sufre. Iglesia, comunidad y sorpresa misionera. La enseñanza final de Jesús no es solo teológica, sino misionera. El anuncio de que gente vendrá de Oriente y Occidente transforma la misión. La comunidad de fe no es una muralla, sino una carretera. Si la iglesia se cierra en rituales y pretensiones de pureza, traiciona el horizonte del reino. Por el contrario, si se abre a la sorpresa de Dios, se convierte en lugar de encuentro para diversa humanidad. Esta invitación exige humildad institucional. Reconocer que no lo sabemos todo. Que la gracia puede brotar en otros. Y que la verdadera identidad se confirma en la hospitalidad. La comunidad cristiana debe aprender constantemente a celebrar la fe donde la encuentre, aunque surja en rostros inesperados. Aplicación personal, vivir la fe que sana. A nivel personal, el texto ofrece recomendaciones implícitas. Primero, cultivar una fe práctica que confíe en la palabra y en la acción amorosa. Segundo, reconocer que la humildad es fuente de fortaleza.
Tercero, no encerrarse en identidades que impiden el encuentro con el otro. Y cuarto, aprender a pedir con sencillez, cuando la situación lo requiera. Vivir esta fe implica también hacerse artífice de la sanación. Acompañar al que sufre. Usar la propia posición de influencia para aliviar. Y no convertir el poder en barrera. Es un llamado a la coherencia entre creencia y acción. La fe que se blinda en ideas pierde su capacidad de transformar vidas. Esperanza escatológica, el banquete abierto. La imagen final del pasaje es la del banquete donde muchos serán invitados. Esa visión es signo de esperanza. En el horizonte de Dios hay una mesa abierta. La esperanza cristiana no se agota en lo individual. Es comunitaria y universal. Nos anima a superar prejuicios y a confiar en que la fidelidad se reconoce en la apertura del corazón. Ese banquete es también metáfora de la plenitud, donde todos los nombres estarán invitados, donde las heridas serán sanadas, y donde la unidad no anula la diversidad. Mantener viva esa esperanza es sostener la práctica de la justicia y la hospitalidad aquí y ahora. La fe que reconoce la dignidad del otro. La actitud del centurión no se explica únicamente por su necesidad, sino por su mirada hacia el otro. En un contexto donde los siervos eran vistos como instrumentos laborales, su preocupación genuina revela una sensibilidad que supera las fronteras culturales de su tiempo. Su súplica brota de una conciencia clara. De la dignidad humana, una dignidad que no se anula por diferencia de estatus ni de posición social. Cuando Jesús reconoce la fe del centurión, también está reconociendo en él un corazón que valora la vida de quien está bajo su cuidado. La dignidad del otro se vuelve fundamento para el encuentro con la gracia. Al mirar así al que sufre, el centurión pone en práctica un principio que después se convertirá en clave del Evangelio. Cada ser humano es un reflejo del amor de Dios. Cada vida merece ser restaurada y defendida. Esta comprensión transforma la fe en un acto concreto de justicia. No es una fe que se queda en creencias abstractas, ni en devociones privadas. Es una fe que se expresa como responsabilidad hacia el prójimo. En la actitud del centurión se intuye una disposición a reconocer que el verdadero honor no viene del rango militar, sino de la capacidad de cuidar y amar. Y Jesús, al responderle, confirma que la relación con Dios se afianza cuando la vida del otro se asume como tarea sagrada. En ese punto, el relato se convierte en una invitación a evaluar que tanto nuestras acciones revelan la dignidad que reconocemos en quienes comparten nuestra jornada diaria. El encuentro que derriba barreras sociales. Además de la dimensión espiritual, el pasaje confronta las estructuras sociales de su tiempo. El centurión representa a la autoridad extranjera, visto con sospecha por el pueblo judío. Pero aún así se acerca a Jesús reconociendo en él algo mayor que todas las jerarquías humanas. El gesto abre un espacio nuevo donde lo civil, lo religioso y lo cultural se entrecruzan sin producir rechazo. El diálogo entre ambos se vuelve un acto que derriba muros. Jesús no excluye al centurión por su origen. Y el centurión no desprecia a Jesús por no pertenecer a su círculo militar.
Esta apertura mutua hace que el encuentro se convierta en una lección sobre la posibilidad de comunión entre realidades distintas. A través de este episodio se nos sugiere que la verdadera fe nace cuando la persona es capaz de mirar más allá de las etiquetas. La sociedad divide entre los nuestros y los otros. Pero Jesús muestra que la compasión y la verdad trascienden estos límites. Y el centurión, al confiar en un maestro judío, delata que su corazón no está preso de la superioridad cultural de su imperio. Hoy, este mensaje sigue resonando. En un mundo donde la división social, la nacionalidad o la posición económica levantan muros invisibles. El encuentro entre Jesús y el centurión se convierte así en un modelo de apertura donde la fe actúa como puente entre mundos. La confianza sin condiciones. Un elemento esencial del centurión es la manera en que confía. No establece condiciones. No pide señales previas, no exige un ritual determinado. Su confianza es pura. No pretende que Jesús se adapte a su visión de autoridad ni a sus esquemas culturales. Simplemente cree en la eficiencia de su palabra. Esta confianza sin condiciones revela un corazón que no intenta reducir a Dios a categorías utilitarias. El centurión comprende que la palabra de un maestro lleva en sí misma una fuerza que supera lo físico, lo visible y lo inmediato. Y Jesús, al admirarlo, destaca que esa confianza es una expresión alta de fe. La confianza sin condiciones también implica madurez espiritual. Quien confía así ha aprendido a soltar la necesidad de controlar los resultados y la forma en que estos se darán. Ha renunciado a imponer sus expectativas y se entrega a un modo de actuar que supera su comprensión. Este modo de confiar plantea una pregunta para nuestra vida. ¿Estamos dispuestos a creer aún cuando no comprendemos las formas? ¿Podemos aceptar la acción divina aun si no ocurre en la manera que imaginábamos? Si la fe del centurión se convierte en modelo, es porque nos invita a una confianza limpia, sin exigencias, abierta a la novedad. La palabra que sana más allá de la distancia. La sanación a distancia, tal como la cree y pide el centurión, nos muestra una dimensión teológica profunda. La palabra de Jesús no necesita proximidad física para actuar. El relato demuestra que el poder de Dios no se limita a lo visible. La distancia geográfica no impide la cercanía espiritual. El centurión lo entendió primero desde su lógica militar, donde una orden se cumple aun cuando el oficial no esté presente. Jesús lo lleva más lejos. Su palabra no solo ordena, sino que crea vida, restablece equilibrio, devuelve dignidad y restituye la salud. Esto ilumina una comprensión de Dios que no depende de lugares o rituales específicos para manifestarse. La gracia se mueve donde encuentra fe. Y esa fe no exige constancias físicas, sino apertura interior. Para quienes viven procesos de sufrimiento, ansiedad o enfermedad, esta verdad puede sostenerlos. La presencia de Dios no se limita a una sensación tangible. La sanación puede florecer en silencio, en ausencia aparente, en distancias que parecerían
Impedir todo encuentro. La palabra divina no conoce barreras. Y esta certeza se convierte en consuelo para quienes sienten que su necesidad está lejos de ser atendida. La sorpresa de Dios ante la fe inesperada. Jesús se maravilla ante la fe del centurión. Esta sorpresa tiene un profundo sentido. Dios se deja impresionar por la fe, que brota en lugares donde nadie la esperaba. Con ello, se revela un principio importante. La gracia no sigue el trazado de nuestras predicciones. La fe puede surgir en contextos ajenos a lo religioso, en personas que no comparten nuestras prácticas o tradiciones, en corazones que parecían lejanos. La sorpresa de Jesús es también un acto pedagógico. Para quienes lo escuchan, invita a dejar de encasillar a las personas. La fe no es patrimonio exclusivo de un grupo particular. Es un don que puede nacer en el corazón más improbable. Esta enseñanza desarticula cualquier tentación de exclusivismo. Nos recuerda que, si Dios se permite sorprenderse, también nosotros debemos estar abiertos a reconocer la luz espiritual en quienes no se ajustan a nuestras expectativas. La historia cristiana, a través del centurión, enseña que la amplitud del reino no se sujeta a fronteras humanas. Allí donde hay fe sincera, hay lugar para el encuentro con Dios. Y si Dios se deja maravillar, también nosotros deberíamos aprender a contemplar con asombro los brotes de fe que surgen más allá de nuestras fronteras. La invitación a una fe encarnada en acciones. El centurión no solo cree, actúa. Su fe no es una idea, sino una decisión que toma forma concreta en su manera de acercarse a Jesús y en su súplica por el siervo. Esta dimensión práctica vuelve su fe creíble. No se queda en la abstracción. La traduce en un gesto de compasión, intercesión y responsabilidad. Así enseña que la fe auténtica no se limita al ámbito interior, sino que se expresa en acciones que buscan la vida del otro. La fe no es solo creída, es vivida. Y esa vivencia transforma las relaciones, los vínculos y la manera en que asumimos nuestras tareas cotidianas. Esta fe encarnada es la que Jesús valida y destaca. Nos invita a preguntarnos cómo se revela nuestra fe en situaciones concretas, especialmente en aquellas donde la vida de alguien depende de nuestro compromiso. El relato no nos pide solamente creer en la palabra de Dios, sino convertirnos en portadores de vida para quienes están bajo nuestro cuidado. Allí se vuelve evidente que la fe madura no se aísla, sino que toca la realidad, la sana y la acompaña. Quien cree verdaderamente, actúa para aliviar la apertura del reino como horizonte humano. La enseñanza de Jesús, al hablar del banquete, donde muchos vendrán de Oriente y Occidente, expande las fronteras del relato hacia un futuro de comunión universal. En esa imagen se afirma que la plenitud del reino no será una reunión cerrada, sino un espacio amplio donde convergerán culturas, pueblos y tradiciones. El centurión se convierte así en un anticipo de esta inclusión, una señal de que la fe puede abrir puertas allí donde las normas sociales o religiosas parecían cerrarlas. La mesa del reino es un símbolo profundo. El lugar donde todos encuentran un sitio digno
Esta visión del futuro invita a cultivar un corazón que se ensanche, que renuncie a la exclusión y que se prepare para convivir con la diversidad. Así, el mensaje comienza a hablar no solo de fe personal, sino de convivencia humana. En un mundo donde el rechazo hacia lo distinto sigue siendo fuente de conflicto, el anuncio de Jesús se vuelve un antídoto espiritual. La verdadera comunión no se construye desde la segregación, sino desde la mesa compartida. Este horizonte universal disipa la idea de que solo algunos están llamados a la plenitud. Todos, desde sus caminos, están invitados a descubrir el lugar que Dios les concede. La humildad como puerta hacia la plenitud espiritual. En el corazón de todo el relato permanece la humildad del centurión, que reconoce su pequeñez ante Jesús. Esa humildad no se presenta como autodesprecio, sino como claridad. El centurión entiende quién es él y quién es Jesús. Reconoce sus límites y al mismo tiempo reconoce el poder de la palabra divina. Esta humildad lúcida se convierte en puerta de acceso a la fe verdadera. En un mundo donde muchas personas confunden humildad con debilidad, el relato la presenta como una fortaleza. La capacidad de reconocer la verdad sin resistencia ni orgullo. La humildad es, entonces, el espacio desde donde se puede recibir. Quien está lleno de sí mismo no tiene lugar para la palabra que transforma. Pero quien se vacía de pretensiones abre su interior para una acción divina más profunda. Así, la humildad del centurión se convierte en guía espiritual. Nos enseña que la grandeza no está en la ostentación, sino en la capacidad de confiar desde la sencillez. La humildad bien entendida no disminuye, engrandece. La sensibilidad espiritual que nace del reconocimiento del límite humano. El centurión reconoce aquello que muchos temen aceptar: sus propios límites. Podría haber intentado mantener la fachada de autosuficiencia que su cargo le exigía. Pero la enfermedad de su siervo lo llevó a una verdad que transforma. La vida humana no se sostiene por el control, sino por la apertura a una ayuda mayor. Esta claridad interior es la que le permite ir a Jesús sin máscaras, sin discursos calculados, sin pretender demostrar poder alguno. La sensibilidad espiritual del centurión nace precisamente de su conciencia del límite. Pues cuando el ser humano acepta que no puede con todo, se abre la posibilidad de recibir al Dios que obra más allá de nuestras fuerzas. En este reconocimiento humilde se revela una sabiduría profunda. La grandeza auténtica comienza cuando cesa la ilusión de dominio absoluto y comienza el camino hacia la verdad interior que permite recibir la gracia. El amor que trasciende funciones y jerarquías. La relación entre el centurión y su siervo muestra una humanidad que desafía la lógica social de su tiempo. No se comporta como un superior, movido por obligación, sino como un hombre atravesado por la compasión hacia alguien que sufre. Su súplica no busca prestigio y tampoco persigue un beneficio personal. Es el grito silencioso de un corazón que ama más allá de las jerarquías.
Jesús, al escuchar esta petición, no ve solo a un extranjero, ni solo a un militar romano, sino a un ser humano que refleja el amor que Dios mismo desea cultivar en la tierra. Bajo esta luz, el centurión nos enseña que la verdadera grandeza se mide por la capacidad de amar a los que dependen de nosotros, por la sensibilidad para cuidar incluso a quienes el mundo considera insignificantes, y por la valentía de reconocer que cada vida bajo nuestra responsabilidad es un don que exige compromiso. La autoridad que se convierte en servicio y no en opresión. El centurión conoce la autoridad desde dentro. Sabe lo que es mandar y obedecer. Sabe cómo funcionan las estructuras del poder humano. Pero su encuentro con Jesús revela que entiende algo más profundo. La autoridad auténtica no se impone, sino que se pone al servicio de la vida. Su ejemplo rompe el molde del mando, que subyuga y propone un ejercicio de autoridad, que cuida, sana y promueve. En él, la autoridad se muestra en su versión más humana y más divina a la vez. Humana por su responsabilidad hacia el otro. Divina por su capacidad de someterse a un poder mayor que él sin sentirse disminuido. En esta visión, el centurión encarna un liderazgo contrario a la prepotencia. Jesús no solo atiende la petición, sino que eleva ese gesto como modelo de autoridad, transformada por el amor. La fe que entiende la soberanía espiritual sin necesidad de rituales. Uno de los aspectos más profundos del centurión es su comprensión espiritual. Para él, la sanación no depende de la presencia física de Jesús ni de un acto ceremonial. Basta la palabra. Esta intuición revela una sabiduría interior que incluso muchos creyentes del pueblo de Dios no tenían. Su fe comprende que la soberanía divina no está condicionada por la proximidad material, sino que vive en la potencia creadora de la palabra. Aquí se manifiesta una fe libre de superstición, libre de ataduras ritualistas y libre de condicionamientos externos. Es una fe purificada, esencial, que reconoce la profundidad del poder espiritual. Jesús, al oír esta declaración, la eleva como uno de los testimonios más luminosos de todo el Evangelio. La mirada de Jesús que reconoce la grandeza escondida. La reacción de Jesús es un espejo del corazón divino. Él ve donde otros no ven. Él reconoce grandeza donde los prejuicios sociales solo ven diferencia o amenaza. La mirada de Jesús descubre en el centurión una fe que permanecía oculta ante los ojos de muchos. Esta visión divina revela un principio fundamental. Dios no se deja guiar por apariencias, rangos o etiquetas religiosas, sino por la autenticidad profunda del corazón. Jesús se maravilla porque encuentra en un extranjero aquello que esperaba hallar entre los suyos. Con ello enseña que la gracia busca la sinceridad interior y no la pertenencia externa. Que la luz de la fe puede brillar en los espacios más inesperados. Que ninguno está fuera del alcance del amor que transforma. El reino que se abre hacia una humanidad más amplia. Cuando Jesús anuncia que muchos vendrán de oriente y occidente para sentarse en el gran banquete, está abriendo una ventana hacia la universalidad del proyecto divino.
El reino no será un espacio reservado a unos pocos, sino una comunión amplia donde convergen todos aquellos que han respondido con fe. El centurión se convierte en un signo anticipado de esta apertura, en un símbolo de que la fe no está restringida a un solo pueblo ni a una sola tradición. Este anuncio de Jesús cuestiona toda forma de religión cerrada sobre sí misma y propone una espiritualidad inclusiva, hospitalaria, donde cada ser humano tiene un lugar si su corazón responde al llamado de la fe. La escena se transforma así en un horizonte de esperanza para toda la humanidad. La palabra que restituye lo que estaba debilitado. La palabra de Jesús no solo sana el cuerpo del siervo, sino que restituye el tejido de las relaciones humanas. El centurión recibe en su hogar una vida renovada, pero también una confirmación de que la misericordia divina se derrama sobre quienes saben amar. La palabra que sana es también palabra que restaura la confianza, que devuelve armonía, que reconfigura la historia familiar y espiritual del centurión. La sanación no ocurre solo en el siervo, sino también en el centurión, que experimenta un encuentro con Dios, que transforma su manera de ver la vida. La palabra divina llega donde la medicina, el poder o la lógica no alcanzan, y su efecto perdura más allá del instante del milagro. La transformación interior que antecede al milagro exterior. Antes de que la sanación ocurriera, ya algo profundo había cambiado en el centurión. La verdadera transformación comenzó en su interior, cuando reconoció su pequeñez, su necesidad, su afecto hacia el siervo y su confianza en Jesús. El milagro exterior es consecuencia de un milagro interior previo. El corazón del centurión ya había sido tocado por la gracia antes de que su siervo recuperara la salud. Esta dinámica espiritual enseña que la fe no es solo un puente hacia un favor divino, sino un proceso de transformación del alma. Cuando el corazón se abre, la acción divina fluye con libertad. La sanación que Jesús concede es la expresión visible de un encuentro invisible que ya estaba en marcha. La grandeza de la humildad como espacio de encuentro con Dios. El centurión se acerca a Jesús sin exigir, sin reclamar derechos, sin hacer valer su rango. Su humildad no es teatro espiritual. Es un reconocimiento claro de quién es Él y quién es Jesús. Esa humildad se convierte en el espacio donde Dios puede actuar con plenitud. La fe nace en el humilde, porque el humilde no bloquea la acción divina con orgullo o autosuficiencia. Por eso, la fe del centurión ha pasado a la historia como una de las más ejemplares. No porque haya hecho algo extraordinario, sino porque se atrevió a reconocer la grandeza de Dios desde su propia desnudez interior. La humildad del centurión ilumina el camino espiritual para todos los que buscan una relación auténtica con el Señor. La humildad que abre puertas al misterio de Dios. La figura del centurión revela que la verdadera grandeza no depende del poder que uno posea, sino de la capacidad de reconocer la propia pequeñez delante de Dios. En su vida militar llevaba autoridad. Sabía ordenar, mandar, exigir obediencia. Pero en su encuentro con Jesús se despoja de todo, para mostrarse tal como es.
un hombre necesitado de gracia. Este gesto nos cuestiona. Porque muchas veces detrás de las máscaras que construimos la autosuficiencia, el orgullo, la necesidad de aparentar seguridad, hay un corazón que teme mostrarse vulnerable. El centurión nos invita a descubrir que Dios no rechaza la sinceridad humana. Al contrario, la busca. Quien se atreve a dejar de sostener su propio peso y lo deposita en el Señor, aprende que la humildad no es debilidad, sino una fuerza que abre puertas al misterio divino. En ella, el alma respira, descansa y reconoce que no necesita tener control de todo para sentirse segura, porque la verdadera seguridad nace de confiar. La fe que mira más allá de los sentidos. El centurión cree sin ver. Cree sin pruebas visibles, sin garantías, sin rituales. Sin presencia física de Jesús en su casa. Basta una palabra, porque sabe que lo que sale de la boca del Señor no vuelve vacío. Esta actitud nos enseña que la fe cristiana no siempre se sostiene en lo palpable, sino en la certeza interior de que Dios actúa incluso cuando nuestros ojos no ven nada. Ocurre en esos momentos en los que rezamos por una situación que parece no cambiar, en los que la oscuridad exterior nos tienta a pensar que Dios guarda silencio. La fe que propone este pasaje es una que mira más allá de los sentidos, que se adelanta a la realidad visible y cree en lo que todavía no se manifiesta. Es una fe que no exige señales para dar un paso. Una fe adulta, confiada, profunda, que se vuelve un susurro constante al corazón. Dios está obrando, aunque no lo notes. La palabra que sana incluso a distancia. Jesús no necesita acercarse físicamente al siervo para sanarlo, porque su poder no conoce límites ni distancias. Este gesto nos recuerda que Dios puede tocar lo que está lejos, puede transformar lo que no está a nuestro alcance, puede intervenir en situaciones que humanamente parecen imposibles. La palabra de Cristo rompe las barreras del espacio y del tiempo. Y esto nos muestra que la oración nunca es inútil. Cuando rezamos por alguien que está lejos, cuando pedimos por quienes no vemos, cuando intercedemos por una realidad que escapa de nuestras manos, estamos permitiendo que la fuerza de Dios llegue a lugares donde nosotros no podemos entrar. La distancia humana nunca es distancia para Dios. Él cruza fronteras, supera límites y entra incluso en los rincones donde la esperanza se había apagado. El encuentro entre la grandeza divina y la pequeñez humana. En esta escena se produce un diálogo silencioso entre la grandeza de Jesús y la humildad del centurión. Dos mundos que parecen opuestos se tocan. El mundo divino, lleno de poder, misericordia y santidad. Y el mundo humano, frágil, herido, necesitado. Cuando estas dos dimensiones se encuentran, lo primero que surge no es miedo, sino confianza. Jesús no se distancia del centurión por ser pagano. No lo juzga por no pertenecer al pueblo judío. No lo rechaza por ser parte de un régimen militar. Al contrario, se acerca y lo escucha. Esto nos enseña que Dios no busca perfección para relacionarse con nosotros. Busca disponibilidad.
Él se acerca allí donde el corazón se abre. Aun cuando la vida esté llena de contradicciones. La grandeza divina no aplasta, levanta. No humilla, sana. No exige méritos, regala gracia. Un amor que intercede por el más débil. El centurión no pide algo para él, sino para su siervo. Un hombre que socialmente no tenía derechos ni importancia. Esto revela un amor genuino. Un amor que no se mira a sí mismo. Un amor que se inclina hacia el más vulnerable. Esta actitud es profundamente evangélica. Porque refleja el modo en que Dios mira. Hacia abajo, hacia el que sufre, hacia el último. En este gesto de intercesión se manifiesta una verdad esencial. Amar es hacerse responsable del otro. El centurión no se desentiende, no delega, no ignora. Él carga con el dolor ajeno y lo presenta ante Jesús. Así es la verdadera compasión. No un sentimiento pasajero, sino un movimiento interior que lleva a actuar. Su ejemplo nos invita a preguntarnos: ¿cuántas veces presentamos ante Dios la vida de quienes más lo necesitan? No solo con palabras, sino con un corazón comprometido. La sorpresa de Jesús ante la fe auténtica. Pocas veces en el Evangelio Jesús expresa asombro. Pero aquí se maravilla. No por un milagro, no por un signo espectacular, sino por la fe de un extranjero. Esta revelación es profunda. Jesús no admira lo externo, sino lo interior. No se impresiona con apariencias, sino con autenticidad. El asombro de Jesús nos indica que la fe del centurión no es común. Es una fe que rompe esquemas, que desborda expectativas, que ilumina el camino de quienes lo rodean. Nos recuerda que a Dios no lo conmueve la religiosidad de fachada, sino la sinceridad que nace del corazón. Ante Él, los títulos, las posiciones, los logros, las prácticas externas quedan pequeños. Lo único que brilla con verdadera luz es la confianza pura, que se abandona en sus manos. Una mesa abierta para todos los que creen. Jesús anuncia que muchos vendrán de lugares lejanos para sentarse en el banquete del reino, mientras aquellos que creían tener asegurado su lugar quedarán afuera. Esta imagen es fuerte y consoladora al mismo tiempo. Fuerte, porque rompe toda idea de privilegio espiritual. Y consoladora, porque revela que el reino es amplio, generoso, incluyente. Dios no excluye por origen, cultura o historia. Lo único que abre las puertas es la fe, que brota del corazón. Este mensaje nos libera de la tentación de pensar que algunos están destinados al rechazo divino. Nadie está lejos para Dios. Todos pueden entrar si dan el paso de confiar. El reino no es un círculo exclusivo. Es un hogar para aquellos que se dejan transformar por la gracia. La fe como camino y no como lugar de llegada. El centurión nos enseña que la fe no es un estado estático, sino una dinámica de búsqueda constante. Él no comprende todos los misterios. No conoce todas las verdades. No pertenece al pueblo elegido. Pero busca, pregunta, se acerca, aprende. Su fe está en movimiento. Esto nos invita a comprender que la vida espiritual no es una meta alcanzada de una vez, sino un proceso continuo de crecimiento.
Hay días de claridad y días de oscuridad. Momentos de entusiasmo y momentos de cansancio. Tiempos de certeza y tiempos de duda. Pero en todos ellos, la fe sigue caminando. Aunque sea lentamente. Dios no nos pide perfección, sino disponibilidad. No exige que tengamos todas las respuestas, sino que mantengamos el corazón abierto a su presencia. La autoridad del amor que libera. Cuando el centurión compara la autoridad militar con la autoridad de Jesús, reconoce algo esencial. La autoridad de Cristo no es dominio, sino amor que libera. No obliga, no fuerza, no impone. Su poder es un poder que sana, que restaura, que levanta. En un mundo donde la autoridad con frecuencia se usa para controlar, Jesús muestra una autoridad totalmente distinta. Una que se vuelve cercanía, una que escucha. Una que transforma desde dentro. Esto nos invita a revisar cómo ejercemos nosotros la autoridad que tenemos. En la familia, en el trabajo, en la comunidad. Y a preguntarnos si la usamos para imponernos o para servir. La verdadera autoridad siempre nace del amor. Y por eso es fecunda, firme, generosa y profundamente humana. El movimiento interior que conduce a Jesús. El centurión no se acerca a Jesús por curiosidad, ni por conveniencia, ni para obtener un beneficio personal. Lo impulsa un movimiento interior profundo, nacido del amor hacia su siervo, y de la intuición espiritual de que Jesús posee un poder distinto al de cualquier autoridad humana. Este movimiento interior es clave en el camino de la fe, es esa voz silenciosa que despierta cuando reconocemos que solos no podemos, cuando sentimos que necesitamos una respuesta que el mundo no ofrece, cuando la fragilidad humana nos toca de cerca. En ese punto, el alma comienza a moverse hacia Dios casi de manera natural, porque intuye que solo en Él habrá consuelo y solución. Así, el centurión se convierte en un espejo de nuestro propio corazón cuando, en los momentos de necesidad, buscamos al Señor con la disposición humilde de quien sabe que la vida encuentra sentido solo al ponerse bajo su cuidado. Un corazón que se acerca, aunque no se sienta digno. La grandeza de este pasaje está también en que el centurión se atreve a acercarse, aún sintiéndose indigno de recibir a Jesús. Aún así, no se paraliza. No se aleja, no se esconde. Reconoce su pequeñez, pero no la convierte en excusa. Este gesto es profundamente sanador, porque muestra que Dios no pide perfección para aproximarse a nosotros. La indignidad que expresa el centurión no lo bloquea. Al contrario, lo abre aún más al misterio de la gracia. Esto nos enseña que no debemos esperar un estado espiritual ideal para encontrarnos con Dios. Podemos acercarnos tal como estamos, incluso con nuestras incoherencias, errores y heridas. La fe no exige limpieza previa. Exige sinceridad. Y esa sinceridad, cuando se presenta ante Cristo, se transforma en un puente por el cual la gracia entra hasta lo más hondo del alma. La palabra divina que restaura lo que parece perdido. La petición del centurión muestra una convicción profunda, que la palabra de Jesús tiene el poder de restaurar todo lo que parece perdido.
En un contexto donde la enfermedad podía significar aislamiento, dolor y desesperanza, el centurión cree que una sola palabra puede cambiar el destino de su siervo. Esto revela una dimensión inmensa de la fe. Creer que la palabra de Dios puede penetrar en nuestras heridas más hondas, en nuestras situaciones más estancadas, en nuestras noches más oscuras. No es un optimismo ingenuo, sino la certeza de que la palabra divina tiene vida, fuerza, dinamismo. Sanar no siempre significa eliminar el dolor, pero sí transformar el sentido de lo que vivimos. Iluminar la oscuridad y devolvernos la capacidad de seguir adelante. La palabra de Cristo no es sonido. Es creación renovada. La fe que reconoce el verdadero origen del poder. Cuando el centurión compara la autoridad militar con la autoridad de Jesús, está reconociendo que el poder del Señor tiene un origen completamente distinto. Su autoridad no surge de estructuras humanas, de un miedo o de la obligación, sino de su unión íntima con el Padre y de la plenitud de amor que habita en él. Esto nos enseña a mirar la autoridad de Dios no como una fuerza que oprime, sino como una fuerza que libera. Donde la autoridad humana llega a su límite, comienza el poder divino, capaz de transformar lo imposible. Reconocer esto nos ayuda a descansar en Dios sin temor. Porque su autoridad no controla, sino que guía, no domina, sino que cura. No aplasta, sino que levanta. El centurión identifica esta diferencia. Y por eso deposita su confianza total en Jesús. La intercesión que brota del amor y no de la obligación. El centurión intercede por su siervo. No porque sea un deber social, sino porque su corazón está marcado por la compasión. En un tiempo donde la vida de un siervo podía carecer de valor, él la considera preciosa. Su fe se manifiesta así no solo en palabras, sino en su capacidad de sentir como suyo el dolor del otro. Esta es la esencia de la intercesión cristiana. No repetir fórmulas, sino llevar en el corazón la realidad de quienes sufren, presentándolos ante Dios con amor sincero. Cuando rezamos desde esta compasión profunda, nuestra oración adquiere un peso distinto. Porque no se reduce a pedir, sino a amar. El centurión nos muestra que la intercesión auténtica nace del corazón, que se deja tocar por el sufrimiento ajeno. Jesús, sorprendido por la fe que rompe los límites. La reacción de Jesús ante la fe del centurión revela una verdad conmovedora. Dios se alegra profundamente cuando encuentra un corazón dispuesto a confiar sin condiciones. El asombro de Cristo no es una simple admiración humana, sino la expresión divina de que la fe auténtica tiene un valor inmenso en el cielo. Esta fe rompe límites, porque no nace de la tradición religiosa del centurión, sino de su experiencia interior. Con ello, Jesús nos enseña que el camino hacia Dios no depende de pertenecer a un grupo, sino de la apertura sincera del alma. Lo que sorprende al Señor no es la cultura, el origen o la educación espiritual, sino la confianza humilde que reconoce en Él el único poder capaz de sanar. Esta confianza conmueve el corazón de Dios.
Un reino que no excluye, sino que acoge sin reservas. Cuando Jesús anuncia que muchos vendrán de Oriente y Occidente a sentarse en el banquete, está poniendo en evidencia el carácter universal del reino. Este anuncio derriba todas las ideas de exclusividad espiritual y abre las puertas a todos los pueblos, culturas y personas. El centurión se convierte en el primer testigo de esa apertura, porque sin ser parte del pueblo judío, es presentado como modelo de fe. Esto nos invita a ampliar nuestra mirada, a no colocar barreras donde Dios no las coloca, a no juzgar quién es digno o indigno de acercarse al Señor. El reino no es para unos pocos. Es un regalo para todos los que deciden creer. Y Jesús lo proclama con claridad, revelando que su amor es para todos los corazones que se dejan tocar por la gracia. La fe que actúa incluso cuando Jesús no está físicamente presente. El centurión no necesita ver a Jesús entrar en su casa, ni necesita sentir su presencia física para creer en su poder. Esta actitud anticipa la fe de toda la Iglesia, que cree en Cristo aún sin verlo y que confía en su presencia eficaz incluso cuando no es perceptible. Esta fe es esencial en la vida espiritual, porque no siempre tenemos señales visibles de la acción de Dios. Sin embargo, su poder se despliega silenciosamente en nuestras vidas, en nuestras decisiones, en nuestros miedos y en nuestras esperanzas. El centurión nos enseña que la ausencia física no es ausencia real. Jesús actúa incluso a distancia, incluso en el silencio, incluso en la oscuridad. El encuentro entre Jesús y el centurión se convierte en uno de los momentos más luminosos del Evangelio, porque nos muestra una fe pura, madura y profundamente humana. Por un lado, se revela la grandeza del amor divino, que no está limitado por barreras culturales ni religiosas, y que se derrama sobre todo corazón dispuesto a creer. Por otro lado, se manifiesta la nobleza de un hombre que, en su fragilidad y en su condición de extranjero, se acerca a Jesús con una confianza que conmueve el corazón de Dios. Este pasaje se convierte así en un puente entre dos mundos. El mundo humano, lleno de debilidades, miedos y dependencias. Y el mundo divino, pleno de misericordia, poder y cercanía. Asimismo, el gesto del centurión nos revela que la oración madura es profundamente intercesora. Él no pide para sí, sino para un siervo amado, mostrando que la fe que agrada a Dios es aquella que mira más allá de sus límites y se abre al sufrimiento ajeno. Esta actitud convierte la oración en un acto de amor, en un camino por el cual llevamos ante el Señor las cargas, heridas y esperanzas de quienes no pueden valerse por sí mismos. Y en este acto, no solo se transforma la vida del otro, sino también la nuestra. Porque amar vuelve el corazón más semejante al de Cristo. La respuesta de Jesús es también reveladora. Él no duda, no cuestiona, no discrimina. Se dispone inmediatamente a ir, mostrando que Dios no rechaza al que busca. No pone condiciones al que clama. No se distancia del que suplica con fe. Su poder no conoce limitaciones físicas, temporales o culturales.
Una sola palabra suya puede transformar la realidad más dolorosa. Y su misericordia puede abrazar incluso a quienes aparentemente están fuera de los círculos religiosos tradicionales. En este sentido, el centurión se convierte en un anticipo de la universalidad del Evangelio, anunciando que el reino de Dios no es un tesoro reservado para unos pocos, sino un regalo ofrecido a todos. Jesús mismo se maravilla ante la fe del centurión. Y ese asombro divino es un mensaje profundo para nosotros. Nos dice que la fe auténtica, sincera, confiada y humilde tiene un valor infinito ante los ojos de Dios. No importa la historia personal, el pasado, la cultura o la condición social. Lo que importa es la apertura del corazón. Esta certeza nos invita a derribar nuestras propias barreras internas, aquellas que nos hacen creer que no somos dignos, que no estamos preparados, que todavía no somos suficientemente buenos para acercarnos al Señor. El Evangelio nos asegura que Dios no espera nuestra perfección, sino nuestra sinceridad. El anuncio del banquete del reino culmina la escena con una visión de esperanza eterna. Jesús proclama que muchos vendrán de los confines del mundo para sentarse a la mesa con los patriarcas, revelando que la fe es el único pasaporte para entrar en la plenitud de Dios. Esta imagen nos recuerda que la historia humana no termina en la fragilidad, sino en la comunión. Que nuestras luchas, dolores y esfuerzos no son en vano. Porque la meta final es una mesa preparada por el mismo Dios, donde todo corazón que haya creído encontrará descanso, alegría y plenitud. En conclusión, Mateo no es solo un relato de un milagro, sino un retrato de cómo Dios mira, cómo actúa y cómo ama. Nos muestra que la fe verdadera es humilde, intercesora, confiada, sencilla y profundamente abierta al misterio. Nos invita a convertirnos en centuriones de nuestro tiempo, dispuestos a acercarnos a Jesús desde nuestra verdad, a confiar plenamente en su palabra y a reconocer que su amor no tiene fronteras. Y nos recuerda que, cuando nos entregamos con esa fe, el cielo mismo se asombra y el corazón de Dios se abre para sanar lo que parecía imposible. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones.